Muy buenas tardes a todos. Desde el Consulado General de México en Los Ángeles es nuestra última sesión de la serie de víctimas a protagonistas de nuestros conversatorios 2020 y ahora mismo me voy a incorporar al grupo que el día de hoy nos va a conversar sobre los angelinos en el siglo XXI. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son, pues, sus deseos realmente de cómo queremos a la comunidad mexicana, a la comunidad latina en Los Ángeles? Y bueno, pues el día de hoy estoy entre una, digamos, sensación amarga y dulce, porque la verdad es que hemos recorrido a lo largo de los meses, desde febrero, esta temática y ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo. La doctora García Rubio, Fabiola García Rubio, hizo estas líneas de tiempo, que por el back no pueden ver, aquí están, que son coleccionables desde el primer conversatorio, y ahí viene todas las fechas importantes desde que hay mexicanos en este país, específicamente en California. También quiero agradecer, porque sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos y lo exitosos que somos. Le quiero agradecer a instituciones como la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, con Gustavo Padilla, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la Huntington Library, a Clay Stolz, quien nos ha acompañado en todas las sesiones, a Manuel Aguilar, a Santiago Pozo, a Yareli Arismendi y Sergio Arau, quienes nos apoyaron desde que surgió esta iniciativa, a todos los panelistas que han participado desde el número 1 y a los asistentes que nos han acompañado a lo largo de estos meses. También quiero agradecer a todo mi equipo en el Consulado General de México en Los Ángeles, específicamente a Fabiola García Rubio, a Irving Coronel, a Carlos Sotero, a Paloma Encinas y también a Víctor Poblete, que nos ayudó con el diseño. Una vez dicho esto, les quiero comentar un poco que hoy tenemos el privilegio, tenemos un panel de lujo para cerrar esta serie. Y en primer lugar tenemos a Antonia Hernández, nada más y nada menos. Antonia Hernández es licenciada en Historia por la UCLA y tiene un Juris Doctor por la Escuela de Leyes de la misma institución. Es reconocida no solamente en California, sino a nivel nacional en Estados Unidos por su experiencia en inmigración, en derechos civiles y filantropía. Por más de 40 años se ha dedicado a abogar por la justicia social de las comunidades desatendidas en el condado de Los Ángeles. Muchísimas gracias, Antonia. También tenemos a Beatriz Acevedo, es una emprendedora latina. Entre sus múltiples actividades preside la Fundación Acevedo, y la cual ha otorgado becas a estudiantes de escasos recursos para educación superior en los últimos 30 años. Tenemos también a Gabriela Teissier, es periodista, presentadora de noticias en la televisión y en programas de radio. Actualmente conduce A Primera Hora, emisión dirigida principalmente a la comunidad hispana del área de Los Ángeles y se transmite por la estación KMEX-DT de Univisión Los Ángeles. Y por último, tenemos al único hombre bendito entre las mujeres, como decimos en México, a Michael Camúñez, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y Juris Doctor por la Escuela de Leyes de Stanford. En 2013 fue designado por el presidente Barack Obama para colaborar en el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es director de Políticas Internacionales de Pacific Council, desde donde promueve el entendimiento mutuo entre estadounidenses y mexicanos. Bueno, pues como ustedes pueden observar, estamos a las afueras del Consulado General de México en Los Ángeles, en donde está este bonito mural de las mariposas monarca que ejemplifican la migración y sobre todo el colorido y la creatividad de lo que somos nosotros los mexicanos. Lo pintó el muralista Tetris 1, Pancho Villa. Entonces, bueno, pues antes de empezar con las preguntas a los panelistas, les quiero leer un parrafito
de una entrevista que le acaban de hacer a Claudio Lobnitz, al antropólogo Claudio Lobnitz, sobre lo que es México. Y yo creo que es muy provocador lo que nos dice. Dice, el problema está en que para imaginar un relato de México actualmente, hay que partir de una realidad que no era la realidad de México, por ejemplo, en el siglo XIX. México, Estados Unidos y un poco Canadá están ya integrados de una manera desigual, altamente problemática, pero están integrados. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la expresión México profundo que popularizó el antropólogo Guillermo Bonfil con su libro en los 80 y que fue muy exitoso? ¿Cuál es el México profundo? Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Resulta que el 40% de la población de esos estados ya vive en Estados Unidos. Son pueblos que pueden verse como muy tradicionales porque hacen tlayudas, que por cierto hoy ganamos el concurso de Netflix que puso entre tlayudas y el ceviche peruano, que me encanta el ceviche peruano, pero qué bueno que ganaron las tlayudas. Dice, las tortillas, su atole tradicional, que efectivamente puede que tenga ya 1500 años, pero su economía está ya integrada a Estados Unidos, a nivel macro y también micro. En casa, por ejemplo, tienen un refrigerador que compraron gracias a las remesas. Las imágenes más limpias, el nacionalismo, siempre se basa en la imagen de lo limpio, de un México emanado de la milpa, el hombre de maíz. Esas imágenes no son muy reales, ni siquiera en los lugares en que se está cultivando y consumiendo el maíz. Por eso digo que el relato nacional mexicano de hoy no puede estar basado en una historia simplemente interna del pueblo mexicano. Necesita abrirse al hecho de que hoy estamos en un mundo altamente interdependiente. La interdependencia es una condición de posibilidad del país. Y habiendo dicho esto, le quiero preguntar a Antonia que el orden de aparición en el panel fue primero en tiempo, primero en derecho. Y tengo a dos abogados, yo también soy abogada, así es que Michael y Antonia lo entienden perfectamente. Y Antonia llegó a Los Ángeles muy pequeñita y desde esa fecha pues ha ido involucrando en cómo ser también una americana, una mexicana americana, que nos encantaría, Antonia, que nos relataras cuál fue tu trayectoria desde que llegaste, cuando eras una jovencita, que luchaste y exitosamente triunfaste con lo de para echar para atrás a la proposición 187. ¿Cuáles son Los Ángeles de esa época y cómo ves en comparación ahora? Bueno, es una pregunta muy interesante y te voy a decir por qué. Cuando yo soy de Coahuila, yo soy norteña. Y mi padre fue nacido en los Estados Unidos. Su familia fue echado fuera durante la depresión. Así es de que mi papá todo el tiempo tenía el deseo de traernos para los Estados Unidos. Sí. Yo tenía 7 años. Venía de un rancho muy chiquito. Okay. Yo soy ranchera del Ejido. Y de repente me trae a esta ciudad tan grande llamada Los Ángeles. Y yo entonces y ahora digo que Los Ángeles es un paraíso imperfecto. Yo he viajado todo el mundo y he vivido en Washington, D.C., y tengo mucha ocasión de visitar a Boston, a New York, a Washington, a Chicago. Pero todo el tiempo le digo a la gente que no hay un lugar como Los Ángeles. Y sinceramente, este fue mi desarrollo. Yo crecí en el este de Los Ángeles. Pero mi interés en la política y en justicia viene de mi familia, mi papá. Mi papá todo el tiempo tenía mucho interés en la política de los Estados Unidos y de México. Así es de que de muy chica, él me llevaba a las demostraciones. Cuando teníamos el boicot con César Chávez,
me llevaba al Safeway, para protestar. Así es de que es algo para mí que todo el tiempo en mi familia, los derechos civiles han sido muy importantes. Lo interesante siendo mujer es de que en mi época, estoy hablando de los 60, si una mujer especial mexicana quería seguir sus estudios académicos, entonces esperaban que ibas a ser secretaria, enfermera o profesora. Y hasta cierto punto es cierto, porque yo sí fui a la escuela de educación y tengo mi certificado que estoy profesora. Pero eso no era mi interés y francamente yo no tengo la paciencia para ser profesora. Y así es de que cambié para la escuela de leyes. Y cuando yo entré a la escuela de leyes en el 74, era una de las muy pocas mujeres, no latina mujeres, sino mujeres punto. Porque en ese tiempo, en 71, muy pocas mujeres estaban yendo a la escuela de leyes. Y yo desde el principio solamente fui a la escuela de leyes por una razón, para pelear por la justicia, por la representación de mi pueblo. Y para mí era algo extraño porque mi padre y mi madre nos dijo, mira, mijita, no eres mejor, no eres peor, pero eres igual. Y así es de que para pelear la lucha, los esfuerzos es para el tratamiento igual de nuestro pueblo. Y en Los Ángeles, lo bonito de Los Ángeles, el condado y el sur de California, es de que este lugar es el mundo. No solamente son mexicanos, es Armenia, es Corea, es India, es todos. Y aquí estamos aprendiendo a respetar y apreciar las diferentes culturas. Naturalmente que el latino es el pueblo más grande y el mexicano es el pueblo más grande, pero también tenemos muchos salvadoreños de Guatemala y de otra parte de las Américas. Y para mí ha sido muy importante, como te digo, pelear por los derechos de las personas pobres. Ahora en Los Ángeles tenemos, el pueblo está muy grande, pero como yo digo, ¿qué vale si somos mucho y todos estamos pobres? Que no tenemos los recursos, que no tenemos los derechos. ¿Cuál orgullo en ser lo más si no tenemos la influencia necesaria para cambiar instituciones? Así es de que para mí es lo que yo he hecho toda mi vida y sigo haciendo. Sí soy licenciada y todavía me considero licenciada de Derechos Civiles, pero ahora estoy en filantropía, reconociendo el poder que el dinero influencia a la sociedad y para dar recursos para beneficiar el pueblo pobre, el pueblo latino. Muchísimas gracias, Antonia. Muy interesante todo lo que dices y me gustaría preguntarte, ahora que estamos viendo también muchas demostraciones por todo el movimiento de Black Lives Matter que se ha profundizado dentro de la pandemia que estamos enfrentando, ¿qué diferencia hay de esa lucha, de esas demostraciones que había en los 60, en los 70, 80, incluso en los 90, cuando la Proposición 187 y ahora? Creo que la diferencia es de que el tratamiento y la matanza de George Floyd puso en nuestra cara para que viéramos, aunque no queríamos ver, lo que nosotros decimos en inglés, the original sin, el pecado original. Y el pecado original es racism y slavery. Esta nación fue nacida. Tenemos nuestras leyes, nuestra fundación está fundado en que todos somos iguales. Pero no era la realidad. Iguales decía que nomás hombres blancos que eran propietarios podían votar. Así es de que esas leyes, the Constitution, the Bill of Rights,
esa es una aspiración que no hemos realizado. Y ahora el momento que tenemos, el momento de, este momento es un momento muy especial, porque yo estuve aquí en los 60s, en los 80s, 90s, todo, y te digo que algo diferente está pasando hoy. Algo diferente. Y les voy a decir básicamente que la tema del racismo no es único a los Estados Unidos. Existe en México. Lo ponemos en clase, lo ponemos en color. En México decimos, el dinero te blanquea. Y, ay, ¿cómo estás morenita? Ay, qué linda, blanca. Porque también tenemos esas clases. Así es de que esto de quién controla los recursos económicos, políticos, y las personas que tienen ese poder no lo quieren dar, no quieren compartir, y por eso estas demostraciones, estas conversaciones que son tan difíciles. ¿Quién beneficia y quién no? ¿Y por qué? Y estamos viendo la diferencia en los números de personas que se están muriendo del coronavirus. Sí. No tienen los modos para acceso a lugares de salud, médicos, la pobreza, teniendo que trabajar porque no tienen otro recurso. Así es que creo que para Los Ángeles y California y los Estados Unidos, este es un momento para reconocer lo que nos ha fallado y comenzar de vuelta para en realidad crear una sociedad que trata a todas las personas con respeto e igualdad. Gracias, Antonia. Pues si no tiene alguien algún comentario respecto a la intervención de Antonia, de los panelistas, pasaría con a Beatriz Acevedo. Y aquí me gustaría compartirte, Beatriz, que yo sé cuál es tu compromiso con los jóvenes. El 16 de julio pasado en Los Angeles Times se publicó una nota que dice que los latinos representan el mayor número de estudiantes potenciales de primer año aceptados en la Universidad de California para el otoño 2020, lo cual no había ocurrido. En porcentajes, 36% de los aceptados son latinos, asiáticos 35%, estudiantes blancos 21% y estudiantes negros 5%. Así es que, Beatriz, desde tu área de expertise, desde tu conocimiento, todo el trabajo que has hecho por los jóvenes, lo creativa que eres, la iniciativa que ahora tienes con el alcalde Garcetti, ¿qué nos podrías comentar sobre esto? Bueno, yo creo que estoy tan de acuerdo con Antonia en tantos puntos que hice mis notas para poder reiterar muchos de sus puntos que justamente vienen a esta pregunta. Creo que es un momento muy emocionante el que nos toca vivir en este país, a pesar de la inigualdad, a pesar del racismo, etcétera. Es increíble ver que esta nueva generación alfa, 1 de cada 2 niños que nacen hoy en California y en Nueva York son latinos, obviamente en su mayoría mexicanos en Los Ángeles. Y como decía Antonia, creo que es excelente tener los números y estar representados en números, pero no en influencia, pero no en educación financiera, pero no. Entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer con estas nuevas generaciones es muy amplio, empezando por enseñarles muy cercano al tema de este panel de víctimas a protagonistas, el que valen, el que su cultura es extraordinaria, el que deben de sentir un orgullo muy grande por ser americanos. Mis hijos nacieron en este país, yo soy inmigrante, yo también, igual que Antonia, soy una persona fronteriza, yo soy de Tijuana. Comparto con ella todas las enseñanzas de mi padre, de haberme llevado desde muy chiquita. Nuestros fines de semana eran para hacer servicio social en las colonias marginadas en distintos lugares de México. Entonces comparto eso y cómo es que logramos transmitir ese orgullo, ese arraigo, esa pasión por nuestra cultura y por este país que también es el país de nuestros hijos. Entonces yo creo que quizá los que venimos de fuera o llegamos más grandes de fuera, ya traíamos ese orgullo de nuestra mexicanidad
y ahora es muy importante que las nuevas generaciones también lo sientan y que los que estamos sentados en este lugar de privilegio, como somos todos los que estamos en este panel y nuestras familias, el que logremos que nuestros hijos, que también viven en una situación de privilegio y no como la mayoría de nuestros compatriotas viven en estos momentos, entiendan que es un compromiso para ellos, que a lo mejor ellos no les esté afectando en este momento personalmente lo que sucede en el país, es un compromiso doble de lo que ellos deben de hacer en el futuro. Entonces, por eso es que para mí las nuevas generaciones son tan importantes. O sea, cuando Antonia hablaba de cómo somos de racistas o de clasistas en nuestras propias familias, en nuestra propia cultura, y eso viene mucho de los medios de comunicación. Por eso es que yo estoy tan involucrada con esa representación auténtica de los medios de comunicación. El que un niño crezca viendo que solamente la gente exitosa es blanca o es rubia. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, bueno, nací con, ay, no sé, se quitó mi cámara, mil disculpas. Tú sigue hablando, no te Yo voy a preocupes. seguir hablando y voy a ver, no sé aquí qué está pasando del video, pero ahí va, perfecto. Pero me acuerdo cuando alguien me hace un comentario de que, bueno, o sea, incluso mis maestros, yo fui a la Universidad de San Diego, a UCSD, algún maestro un día me dijo, you're lucky, you don't look Mexican, ¿no? O sea, qué suerte tienes el color de tu piel. Me resultó tan ofensivo eso, ese comentario, más que yo soy muy orgullosa de ser mexicana. Y entonces yo decía, bueno, la percepción que la gente tiene viene mucho de esos medios de comunicación. Entonces, para mí, el hacer la labor con la gente joven de autoestima, del sentido de pertenencia, lo que es tan importante que todos leímos de Maslow, that sense of belonging, el que nuestros niños se sientan que son orgullosamente latinos o mexicanos, pero también americanos y el compromiso que tienen, y que los medios de comunicación de verdad cambiemos esos mensajes, porque estamos representados en un 3% en Hollywood. Gaby y yo tuvimos una conversación ayer sobre esto. Y esta es una de las iniciativas que tengo con el alcalde Garcetti, se llama La Colabo, LA Collab. Y es que en los últimos 10 años hemos perdido el 50% de representación en Hollywood. Estábamos en un 6% y hoy estamos en un 3%. Ahora, ese 3%, la mayoría de lo que vemos, no es auténtico a quienes somos. No vemos emprendedores, no vemos empresarios, no vemos activistas. Vemos el estereotipo que también te afecta mucho porque sabemos que la percepción se convierte en realidad. Entonces, es importante que nosotros podamos tener la oportunidad de decir nuestras propias historias auténticas, y Hollywood juega un papel muy, muy, muy importante en cómo nos vemos nosotros mismos, cómo aspiramos a llegar a ser quienes tenemos todo el potencial de ser y cómo nos ven los demás. Ese es, por un lado, mucho del trabajo que yo hago. Y por otro lado, igual, de la misma manera, todo lo que decía Antonia, yo iba anotando y decía exactamente, estoy de acuerdo. En cuanto a la prosperidad, esta ciudad es una ciudad muy rica y también es una ciudad de muchos contrastes en cuanto a la desigualdad económica. Entonces hago mucho trabajo también en otra iniciativa con el alcalde, en donde tenemos una iniciativa con la Fundación Annenberg que se llama Pledge LA, y yo estoy muy involucrada ahí como un co-chair del consejo. Y es para dar un poco de contexto. En Los Ángeles se distribuyen más o menos 15 billones de dólares al año de capital semilla para emprendedores, 15 billones. Hace un año, cuando arrancamos esta iniciativa, año y medio, a los latinos solamente nos daban el 0.2%. De los 15 billones, el 0.2%, siendo que somos el 50% de esta ciudad. Entonces, hicimos un compromiso con todos estos venture capitalists, estas personas que dan capital de riesgo, para decir, nosotros podemos hacerlo mejor, nosotros podemos ser mejores que lo que es Silicon Valley y lo que es Boston y Nueva York, etcétera, cuando se trata de inversión de riesgo, y vamos a de verdad estar comprometidos a cómo estamos invirtiendo y en quiénes estamos invirtiendo en la ciudad. Y hace justo ahora que mencionabas Los Angeles Times, también la semana pasada salió un artículo con nuestro primer reporte de nuestro primer año y hemos logrado aumentar del 0.2% al 6%. Bueno, hay mucho trabajo que hacer del 6 al 50, pero por lo menos ya estamos progresando y estamos creando esa conciencia. Entonces, mi enfoque ha sido mucho jóvenes, porque son en los que tenemos que confiar que van a continuar nuestro trabajo y nuestra lucha y que no se pierda esa identidad, ese
arraigo, pero al mismo tiempo ese compromiso y la percepción, las imágenes, los contenidos con Hollywood y también a quienes les dan el dinero para crecer sus empresas, porque me imagino que todos han leído la data de que son los latinos los que empiezan más empresas en los Estados Unidos, sobre todo las mujeres latinas, pero son también las mujeres latinas las que menos dinero reciben de capital y las peores pagadas cuando son empleadas. Más o menos estamos en $1 millón menos en nuestra vida productiva de 40 años, cuando se trata del gap que existe, de la diferencia que existe de lo que gana un hombre blanco. Las mujeres latinas somos al final de todas las otras mujeres de color, y básicamente es $1 millón menos el que ganamos en nuestra carrera productiva. Te dediques a ser doctora o te dediques a cuidar a algunos niños o limpiar algún edificio, no importa en dónde ese es el promedio, es $1 millón. Y para mí ese es un problema muy grave para la economía americana viendo hacia el futuro, porque no es un problema de latinos, no es un problema, bueno, pues a las mujeres latinas les pagan menos, es un problema que los trillones de dólares que podríamos contribuir a la economía con nuestros impuestos es dinero que le estamos robando a todos los americanos, no nada más a los latinos. Entonces, por eso es que mi esfuerzo va justo en la parte de la prosperidad y en la parte de los medios y los contenidos, y sí, en la gente joven también. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias por todo lo que haces. En la segunda ronda vamos a profundizar un poquito más. Quisiera preguntarle a Gaby Teissier, como nuestra periodista estrella aquí en Los Ángeles, que nos contaras un poco de tu trayectoria, Gaby, pero sobre todo enfocada a cómo ha ido cambiando el perfil de tu audiencia y qué has detectado tú como nuevas inquietudes, como nuevas aspiraciones dentro de la comunidad, o ha permanecido igual. Gaby. Ya estoy. En el tiempo que yo he estado aquí, ha cambiado muchísimo, muchísimo la comunidad. Yo he estado aquí poquito más de 20 años y cuando yo llegué, la comunidad era muy mexicana, ¿verdad? Todo muy mexicano. La cuestión era que hasta la gente que trabajaba en la estación era gente muy mexicana, de arraigo, mucho arraigo mexicano. También te quiero decir que era súper estricta la cuestión de que solo hablamos español y solamente estamos comprometidos con esta comunidad que es mayoritariamente mexicana, pero generalmente hispana. Y algunos americanos que querían hablar español. Esa era la composición, ¿verdad? Y poco a poco ha cambiado muchísimo el perfil. De entrada, yo te voy a decir que para mí fue una sorpresa, y escuchando a Antonia y a Beatriz, para mí fue una sorpresa. Yo llegué a este país sabiendo muy poco de los mexicanos que vivían aquí. Yo no sé quién, Beatriz también llegó un poco más crecidita para acá, pero cuando yo llegué, yo me encontré con una comunidad que yo no sabía a veces ni que existía. Y quiero decir que en México poco se hacía por educarnos con respecto a la gente, los mexicanos que estaban acá. Sabíamos que había algunos braceros, que algunos habían tenido hijos, que algunos se habían quedado aquí, y párale de contar. Poco a poco, yo me crié en la Ciudad de México, entonces, claro, la experiencia en el norte de México era muy diferente. Entonces, yo estaba expuesta a eso un poco porque mi papá también es de Coahuila y estaba expuesta a eso, pasaba los veranos ahí en la frontera. Entonces, yo sentía que si había gente que cruzaba el puente diario y pasaban y le decían, ay, American Citizen, al viste, con eso pasaban y ya, ¿no? No había más, regresaban 3, 4 veces al día, ay, ahí está, mira, hi, Michael. Y ya, y así. Entonces era un cuento completamente diferente. Cuando yo termino en Los Ángeles, entonces sí me encuentro con familias hispanas y digo, ¿y esta gente de dónde salió? O sea, fue un shock muy intenso. Ahora, 20 años después, hoy por hoy, estamos hablando de niños y chavos que son hijos primera generación o segunda generación de mexicanos que tienen aquí, no sé, 40 años, que digamos no es tanto, ¿no? Fuera de todo. Pero hay un grupo de gente muy interesante
que continúa con todas nuestras tradiciones y con todo lo que el arraigo mexicano, mientras que hay otros que se han americanizado muy pronto. Y esto ha cambiado para nosotros como medio de comunicación en cuanto a la forma como hablamos. Y ahí estamos lanzando campañas de, olvídate, nada más estricto español y todos tienen que hablar español, pero ya tenemos hasta unas iniciativas de Se Habla USA, ¿no? O sea, permitiendo en algún momento que, ok, no hablamos español perfecto, pero eso no nos quita nuestro corazón mexicano, nuestro arraigo, nuestro gusto y nuestro cariño por México, ¿no? Eso no quita que mi abuela, yo le llamo abuelita, ¿no? Y no grandma. Ese tipo de cosas son fenomenales. O sea, yo la verdad estoy muy emocionada, porque yo sí creo que estos chavos jóvenes nuevos que no hablan bien español, sí tienen ese deseo y esas ganas por saber más de México. Obviamente la situación política que estamos viviendo ahorita es súper contrastante con todo lo que queremos lograr, pero a la vez surge esta discusión y este discurso de ¿somos racistas contra los afroamericanos o somos racistas, punto? O sea, tampoco queremos a los cafecitos, ni tampoco queremos a los del pelo chino, y tampoco queremos, quiero decir, rizado, ¿no? Entonces, yo en lo personal digo, yo el otro día tuve una discusión, tuvimos otro webinar que se llamaba Fuerza a través de la Unidad. Y hubo una gran discusión porque había gente que decía, es que estamos en tiempo de acabar con el racismo, pero los latinos se están pegando a los afroamericanos para aprovechar la coyuntura y también salir de esta. ¡Wow! O sea, ¡qué concepto! Yo decía, ¿qué se les olvidó que tenemos afromexicanos? ¿Se les olvidó que tenemos afrocaribeños? O sea, ¡wow! O sea, qué mezcla, ¿no? Yo creo que racismo es racismo, racismo, lo sufrimos todos, lo sufre Beatriz cuando se mete a un restaurante y empieza a hablar en español y era un restaurante francés y la ven así como, ¿y tú de dónde saliste? Pero la verdad es que yo también he conocido a gente que hoy por hoy se enorgullece de llegar y decir buenos días y no tener que decir good morning y quizá no te sale tan bien el good morning y entonces es como... Entonces te digo, yo estoy muy emocionada porque yo sí siento que estas nuevas generaciones que están entrando a las universidades, desafortunadamente no graduándose todavía en esos niveles que queremos ver fortalecidos de latinos, graduándose con un título universitario de 4 años, todavía no lo estamos logrando, pero estamos logrando el emprendedurismo, pero estamos logrando otros campos que para mí son muy vitales cuando se trata de empujar hacia adelante. Yo creo que el discurso tiene que ser por allí. Yo realmente creo que estamos encontrando a chavos que definitivamente, yo digo, ahorita ya no están viendo colores. O sea, mis hijos no ven colores. Ellos no ven razas, ellos no ven idiomas, ellos oyen una cosa y te contestan en otro idioma. O sea, están súper integrados a lo que es este país, que en realidad es una sopa de culturas fantástica, ¿no? Y si seguimos por ese camino, estamos integrados aquí, porque aquí estábamos desde antes. Yo me he dedicado mucho tiempo de mi tiempo de periodista a hacer historias que tienen que ver con quiénes somos. Entonces hice una historia que se ganó unos cuantos premios, que se llama Las Audaces Mujeres del Oeste. ¿Y quiénes eran esas? Pues eran las mexicanas, eran las indígenas nativas mexicanas, españolas, ahora otra vez americanas. ¡Wow! O sea, ya la primera mujer que fue dueña de tierras en el estado de California, en este país, mexicana, era la mujer que se llamaba Espíritu Chihuya. ¿Tú te imaginas? Ella luchó, Antonia, ella luchó por quedarse con el rancho de su papá y ella no podía ser dueña de tierras, aunque era la heredera, que con las leyes mexicanas, ella era la heredera legítima. Y le quitaron todo porque era mujer y porque era latina. Se muere el marido ese italiano y le quitan todo. Y ella iba a luchar hasta que se convierte en la primera mujer latina dueña de tierras. ¡Wow! O sea, ese tipo de historias a mí me apasionan. Encontré, por ejemplo, el origen del maíz. El origen del maíz, obviamente nos vamos hasta México, pero el siguiente punto donde lo encuentras es en Arizona. Entonces ahora allí hay un doctor que se llama Gary Nabham y él está cultivando el maíz originario. ¿Tú te imaginas eso? Es una maravilla, ni siquiera el latino está fascinado con nuestras cosas. Yo creo que esa es la actitud que deberíamos todos de tener
para ir para adelante. Muchas gracias, Gaby. Gracias por tu comentario. Ahorita regresamos. Y Mike, te quiero preguntar, desde tu trayectoria y desde los lugares que has estado en Estados Unidos, Washington, D.C., tú eres de Texas, ahora estás en Los Ángeles. ¿Cómo ves a los hispanos en Los Ángeles? ¿Estamos realmente fusionándonos, integrándonos? ¿Somos realmente lo que decía al principio del México profundo, que decimos los oaxaqueños, los guerrerenses? ¿Están realmente los angelinos entendiendo que ya somos parte de un todo, de un mundo y de la interdependencia tan patente que hay en nuestra relación bilateral? Qué buena pregunta y difícil además. Buenas tardes a todos. Es que eres desde la academia. Cuéntanos. Mira, yo llego al tema de una perspectiva como un mexicano-americano. Creo que soy con Antonio el único nacido acá en Estados Unidos. Nací en la frontera, también soy de la frontera, pero por el otro lado, nací en Las Cruces, en Nuevo México. Mi familia había subido desde Jalisco. Eran granjeros y siempre en la familia decimos que la frontera nos cruzó. De todos modos, yo soy uno de esos jóvenes de herencia mexicana que para mí México era algo muy extraño. Siempre pasé con mi abuelo a visitar a Juárez, ir de compras, ir a cenar, lo que sea, fue muy fácil. En un día sales y regresas, pero nunca inglés era mi primera lengua. O sea, yo era muy americano, soy americano. Pero con un fascination, ¿no? De qué es este México, este país. Y la verdad, desde cuando era joven tuve la oportunidad de ir y vivir en México y trabajar como voluntario en un albergue en el Yucatán y luego empezar trabajando profesionalmente como abogado y desarrollando mis capacidades, mis habilidades de hablar inglés, de español, perdón, y llegar a ese nivel de fluidez que me permitió entrar más o menos en la cultura. Porque la verdad es, el idioma sí es una barrera, para muchos, ¿no? Y tenemos que ser también honestos de que siempre, y Marcela, a tu pregunta, siempre yo creo que sí ha existido unas separaciones, porque cuando hablamos de hispanos o latinos o mexicanos, ¿a quién te referimos? O sea, hay los mexicanos de México que han venido como inmigrantes, que se identifican como mexicanos en sí. Hay sus hijos, la primera generación, que son entre dos mundos, como americanos y mexicanos. Y también hay gente como yo, nacido en Estados Unidos, soy de la cuarta o la quinta generación estadounidense, depende en qué lado de la familia cuentas, pero todavía con un amor, con un deseo de conocer mis raíces, de hacer estos puentes, de desarrollar esos vínculos. Entonces, hay que ser honesto que hay varias comunidades. Es imposible hablar de una sola comunidad latina o hispana o mexicana, número uno. Número dos, yo creo que sí tienes razón, que todavía hay mucha separación. Cuando fui a México como muy joven para ser voluntario y vivir en ese albergue, yo pensé que iba a llegar en México siendo mexicano. Y ¿sabes qué? Recibí una educación que nunca iba a ser mexicano, por mi pensamiento, por mi formación, por cómo, pues era americano, soy americano, aunque soy de herencia mexicana. Yo creo que hay una mezcla ahora de culturas, de experiencias, de historias personales, hasta a nivel social, que estamos viendo que es muy, muy, muy interesante. Pero todavía hace falta la integración a que refieres, embajadora. Todavía hace falta, no creo que hemos llegado a that magic place, ¿no? de integración total. Pero también creo que
que es importante y voy a hablar un poquito de mi formación profesional y mi experiencia como diplomático, como en el gobierno con presidente Obama. Cuando era yo subsecretario de Comercio, tuve la oportunidad de viajar mucho a México y tratar de fortalecer los vínculos entre los dos países. Cuando estuve en Washington, les voy a ser honesto, nadie en ese momento estuvo interesado en México. Nadie. Habían otros temas, China, la entrada de Rusia en el WTO. Todo el mundo estuvo totalmente enfocado en otros lugares. Pero ¿sabes qué? Los estadísticos dicen que México es el socio más clave de Estados Unidos. Compartimos esta frontera enorme, pero más allá de una frontera compartimos historia, compartimos cultura, compartimos familias, compartimos una economía. Somos miembros de una plataforma que se llama Norteamérica y esa plataforma es la plataforma económica más poderosa en el mundo, mucho más de China. Trabajando en ese tema, llegué, no sé, a apreciar la importancia de qué es México realmente. Y quiero hablar un poquito de la percepción, porque hasta ahora tenemos percepciones de México que aún los mexicanos se han internalizados, que México es un país pobre, que hay mucho crimen, que hay carteles, que no es seguro, que los mexicanos son flojos, que, bueno, sí, no fabrican, solo hacen asamblea, que no es puro maquila, que México es un third world country, ¿no? Pero la verdad es que México es un país muy, muy importante como parte de este motor económico enorme de Norteamérica. Y además, la innovación que estamos viendo en México, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, por los jóvenes, los emprendedores, es impresionante. Y lo que he visto es que hay un enorme futuro. Y me da tristeza, la verdad, que ni los americanos, ni muchas veces hasta los mexicanos se dan cuenta, aprecian bien qué es México moderno, qué es México actualmente. Y por eso, pues, he decidido dedicar mi carrera profesionalmente, mi firma Monarch Global Strategies, la monarca, la mariposa, como símbolo de la integración de Norteamérica. Y lo que hago todos los días, es facilitar inversión, conectividad, vinculación a un nivel económico, a un nivel comercial entre los dos países, porque creo que el futuro en el siglo XXI va a ser dominado por Norteamérica y México tiene que ser parte de eso. Y es una tristeza, me da tristeza que hay tanta gente que no aprecia el valor que trae México. No, obviamente hay problemas y tenemos que ser honestos. Y sí hay corrupción, sí hay inseguridad, sí hay muchas veces una falta de Estado de Derecho y problemas que causan problemas gravísimos, ¿no? Pero yo creo que la potencial del país y de México y su gente. Y cuando hablo de su gente, también hablo de sus descendidos o sus descendientes. Gracias. ¿Ves el pocho? Todavía no he dominado Pero está bien, así es, está bien. De todos modos, cuando hablo de la potencial, hablo no solo de México y mexicanos, pero también gente como yo, de herencia mexicana, que en estos días y en el futuro vamos juntos a ser los líderes de Norteamérica. Y es una gran herencia que tenemos y compartimos. Maravilloso, me encanta, Mike, y quiero retomar esto último, porque fíjate que es cierto, y lo tocó también Antonia de alguna manera, y Beatriz y Gaby, cuando pues Gaby llega y no sabía bien a bien, pues
cómo es el mexicano acá, ¿no? Y luego tú, cómo es el mexicano en México, y todos tenemos estas preconcepciones y prejuicios. Y uno de ellos es, me acuerdo que cuando conocí al doctor David Hayes Bautista, me empezó a hablar así un poco y me dijo, y perdón, cónsul, por hablar así. Y le dije, no me necesitas pedir perdón. Dice, es que si voy a México, me tratan mal y me hacen burla. Entonces, por eso dicen, no eres mexicano, tú hablas, ya eres gringo y tampoco es aceptado. Entonces, el problema está ahí. Nosotros cuando hicimos esta serie, decíamos, ¿cuáles son esos elementos que nos unen como mexicanos? Y decíamos, sí, mexicanos, pero ya somos ciudadanos del mundo, estamos en una ciudad tan cosmopolita como Los Ángeles, y entonces el consulado no solamente ya es facilitador y conector de los mexicanos, sino de todos los latinos, y somos un centro cultural y artístico que alienta esa unión. Entonces, además de estar en Los Ángeles, ¿qué otra cosa, Antonia, has visto tú que nos podría servir precisamente para lo que dice Mike, retomando? Que esto no solamente es de los mexicanos, estos son los mexicoamericanos, son los americanos ya de generaciones que nos van a suceder. ¿Cuál sería uno de esos elementos? Que no fuera nada más estar en Los Ángeles, que eso es lo que nos está uniendo ahora a todos nosotros. Bueno, el concepto de quién eres es algo muy personal. Y cuando yo voy a Torreón a visitar a mis primos, todo el tiempo me dicen que ya soy pocha. Y es cierto, sí soy. Es algo muy interesante porque pienso, mi pensamiento es americano. Fui a las escuelas aquí, trabajo aquí. Y les digo a personas que yo me siento más americana cuando voy a México. Y me siento más mexicana cuando estoy en los Estados Unidos. Porque es como la gente nos ve. A mí todo el tiempo me preguntan, where are you from? Yo le digo, well, LA. No. Where are you from? Porque no me ven como que soy de los Estados Unidos. Pero te voy a decir algo muy interesante de México. Y lo que dijo Gaby. México hasta muy recientemente no tenía interés en las personas que habían salido de México. Los pobres, los braceros. Yo cuando recibí el Águila Azteca del presidente Gotari el Pelón, le dije, lo acepto por todos nosotros los inmigrantes que tuvimos que salir de su nación. Y creo que México tiene que tener el interés de conocernos. Y nosotros tenemos el interés de conocer a México. Y México, como los Estados Unidos, es una nación muy diferente. Yo visito Oaxaca y Oaxaca es el otro mundo de Torreón y el norte. Es lo mismo cuando voy al Southeast, a Georgia, Atlanta, Louisiana. Es una nación diferente. Así que hay mucha diferencia. Y esto del mexicano, mira, yo tengo amigos de Nuevo México, manitos. Mi manito. Que vienen no me digas que son españoles. No, sí. Fíjate, y cuando yo comencé mi carrera de licenciada abogada, iba a Texas, Tex-Mex. Cuando visitaba Nuevo México, Hispanic, ¿ok? Cuando visitaba Colorado, también Hispanic, porque ellos eran manitos, no eran mexicanos, pobres braceros. Y en Arizona y California, no nos importaban que nos llamaran. We were whatever they wanted us to be. Pero, y cuando iba a Nueva York, era el pueblo puertorriqueño, ahora es muy diferente. Y of course a Miami y a Florida era cubano.
en esta nación, los últimos 40, 50 años, hemos encontrado razones por ser unidos como latinos. Porque la unidad es política, no es cultural. Okay. El cubano es cubano, el puertorriqueño es puertorriqueño y el mexicano es mexicano, porque es cultura. Pero políticamente nos beneficia ser latinos y también económicamente. Así es de que hemos aprendido cómo podemos obtener poder político y económico. Y yo he tenido, una carrera de 45 años. Y alguien me preguntó recientemente que si tenía regrets. Y le dije, uno, yo he peleado tanto por el poder político y si lo hubiera hecho de vuelta, podía poder también mi atención económica. Porque solamente el poder político no te va a llegar hasta cierto punto. Es el poder político y el poder económico juntos que nos va a avanzar a nuestra comunidad. Y así es de que estamos en este punto donde estamos teniendo estas conversaciones francas y honestas. Esto no podía haber pasado hace 10, 15 años. Y lo tenemos que hablar de nuestros compartidos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Tenemos que hablar de cómo encontramos, y como estaba hablando con una de mis personas hoy, me dicen el problema del coronavirus en Pico Union en Westlake. Me estaban diciendo que muchas de las personas no hablan español. Es man. Es otras idiomas nativas. Así es de que creo que, y te voy a decir finalmente otra cosa. Cuando yo estaba en Washington, D.C. y trabajaba con Kennedy en el Senado, esto fue en los últimos de los 70s y los 80s, México no tenía ni ningún interés en el tema de inmigración. Yo tenía que hablar con Jorge Bustamante. Claro, del Colegio de la Frontera Norte, sí. Y con Andrés, que apenas se estaba metiendo, y con Rosario Green. Y Rosenthal y todos ellos, claro. Todos ellos, porque no había interés del gobierno. Este interés al pueblo mexicoamericano es algo reciente, en los últimos 25, 30 años. Y tú, te voy a decir, estoy muy contenta que eres el consulado, porque al principio el consulado mexicano en Los Ángeles en los 60, 70 y 80 le importaba la ópera, la symphony, las cenas y no a servir al pueblo. Así que todos nos hemos desarrollado, hemos progresado, hemos tenido éxito, pero tenemos mucho más en ese sendero para llegar a igualdad. Claro. Gracias, Antonia. Y en esa misma línea que habló Antonia, Beatriz, porque tú eres una emprendedora y en términos pragmáticos, entonces, es, por ejemplo, el poder económico lo que nos puede unir. Hay que ser pragmáticos. Sí, o sea, mira, hablamos de las cosas que son difíciles para nosotros. Cuando hablas de la diferencia en el capital que tenemos los latinos, cuando hablas del wealth gap, por ejemplo, en este país, de lo que somos los latinos o la raza negra, etcétera, estamos muy por debajo de lo que estamos 10 a 13 veces menos riqueza generacional que los otros grupos. Ahora, yo creo que dentro de lo que tenemos que aprender y donde decía Antonia que nos conviene mucho unirnos, es en realmente hacer negocios con nosotros mismos. O sea, aprender mucho, tú y yo hemos hablado de eso, Marcela, de la comunidad judía. Yo lo veo
por mi propio marido y de pronto dicen, bueno, por asociación, pues a ver, vamos a también aquí, esta es una paisana que vamos a ayudar. Pero ahí, o sea, es un compromiso. Hay que hacer negocios, hay que apoyarse, y creo que desafortunadamente nuestra comunidad no tiene eso introyectado. O sea, ha habido tanta escasez, de la cual hemos hablado aquí, ha habido tanta escasez en quién es un CEO, quién llega a un board, quién hace un keynote, somos pocos los mexicanos, los latinos que estamos en esas posiciones de privilegio. Y siento que una vez que llega alguien ahí, muy pocos dicen, bueno, es que ¿quién más hay como yo? Y yo voy a traer a más gente aquí. Es como, bueno, no. O sea, aquí me costó mucho a mí llegar a donde llegué. A mí nadie me ayudó. A mí me costó. ¿Y cómo voy a traer a alguien que pudiera ser mi competencia o que me pudiera reemplazar? Y esa mentalidad es pésima para nosotros poder avanzar como cultura y como herencia para las siguientes generaciones. O sea, eso lo tenemos que cambiar inmediatamente. Si hiciéramos negocios con nosotros mismos, si tuviéramos ese poder político, económico y demás, no estaríamos diciéndole, Hollywood, por favor, represéntanos. VC, por favor, aviéntanos 2 centavos más para fundar nuestras compañías. Tendríamos nosotros la posibilidad de hacerlo y de hacer esos negocios con nosotros mismos. No podemos ser el grupo que más gasta y el que menos ahorra. O sea, estamos viendo lo terrible que es eso en esta pandemia y en esta recesión. O sea, hay muchas cosas que debemos de cambiar nuestra mentalidad de escasez, que es muy real. O sea, ha habido escasez en la manera en la que nos hemos desarrollado, hemos crecido y demás, pero no es el momento en el que vamos a crecer como comunidad. Entonces, de manera pragmática, como tú dices, tenemos que aprender a unirnos, tenemos que aprender a apoyarnos, a traer a alguien más que es como nosotros, porque si no estamos en esos lugares de poder también, y eso va atrás a lo que también decía Gaby, bueno, no estamos todavía graduándonos de las universidades de 4 años o teniendo las maestrías y los doctorados, y eso desafortunadamente es un prerequisito para ser un vicepresidente, un presidente, un CEO, por lo general. O sea, hay sus excepciones en el mundo de la tecnología en donde es como muy cool haber dejado de ir a Harvard o a Stanford para fundar tu propia empresa, pero eso no es la generalidad. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos a esas posiciones de poder en donde podemos tomar las decisiones, pero para llegar ahí tenemos que tener esa mentalidad. Quien esté ahí tiene que asumir el compromiso de ayudar a los demás. O sea, seas mexicano, salvadoreño, hondureño, no importa. O sea, no va a haber otra manera de que nosotros podamos avanzar si no cambiamos esa mentalidad. Por eso es súper importante también de cambiársela a nuestros propios hijos. Y como dice Gaby, gracias a Dios, esta generación alfa y esa generación más joven ya no ven color, están muy integrados en que son mexicanos, son americanos, pero siguen arraigados a su cultura y a sus procesos. Yo, mi empresa anterior, que se llama Me Too, y que pues tenía muchísimo éxito, no solo con chicos latinos, sino con otros chicos de otras nacionalidades, era justamente eso. O sea, son niños que como se sentía Michael o como se sentía Antonia cuando iban a México, decían, bueno, no soy mexicano, pero aquí te dicen, no, pero de verdad, ¿de dónde eres? O sea, tampoco eres americano. Ese punto medio, yo quería construir una empresa en donde ahí todos pertenecen. Aquí hay cientos de millones de jóvenes americanos, mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, que son como tú, y aquí perteneces. O sea, no hay un lugar donde pertenezcas más que aquí, en esta tu comunidad. Y eso es algo que nunca ha habido en Estados Unidos. Y es terrible que un chico que ahora ya es la mayoría en este país, no sienta ese sentido de pertenencia en su propio país. Es muy grave y tiene repercusiones psicológicas muy, muy, muy fuertes para nuestra generación. Así que ahí hay mucho trabajo que hacer en la unidad y en la autoestima de las generaciones futuras. Y digo en la autoestima para que podamos llegar a ese lugar económico, ¿no? A sentirte que sí perteneces, que sí vales, que hay oportunidad para más que solamente para ti. Y bueno, o sea, ahí está mi esperanza. Gracias, Beatriz. Y Gaby, hemos hablado mucho de los jóvenes y bueno, tenemos a los DACAs, hemos puesto mucho esfuerzo en ellos, pero ¿qué hay de los DAPAs? ¿Qué hay de los padres? Y en eso nos identificamos y tú dices, como decía Beatriz que recordó, que no ven colores. No ven colores, pero todavía habemos algunos adultos contemporáneos y de otras generaciones
que todavía tenemos muchos prejuicios y como decía Antonia es, mira, salió blanquito. Entonces yo te quería preguntar un poco de la interseccionalidad que hay en nosotros en el tema de ser mujer y de tu origen. Entonces, ¿dónde has sentido tú la mayor discriminación y de quiénes? ¿Por parte de quiénes? Entonces, ¿y qué oportunidad hay para trabajar en eso? Wow, o sea, se me cruzaron 14 cosas en lo que estabas hablando, Marcela. Voy a empezar por decir que yo creo que el racismo o la diferencia o la discriminación a ese nivel es mundial, o sea, es parte del ser humano. O sea, a mi hermana, el peor insulto racista que yo he oído cerca de mí ha sido la suegra austriaca de mi hermana diciéndole cuando iban a ser mi sobrino, ojalá que salga blanquito como su papá, ¿no? No, bueno. O sea, y eso es en Europa, en el momento que mi hermana está pariendo, y digo, o sea, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? O sea, yo siento que es algo, wow, mundial que tiene que terminar. O sea, yo creo que tenemos, y que ya estamos ahorita en una segunda ronda donde ya se tiene que acabar. O sea, realmente creo que nosotros tenemos la responsabilidad de decir, mira, ni voy a discutir el tema, porque ya discutirlo ya es hacerte parte de eso. O sea que yo, mejor olvídate, yo no participo en eso. Todos somos de la raza humana para mí y así debe seguir. Ahora, cuando se trata de las mujeres, igual, seguimos entonces haciendo trabajos dobles, tenemos tremendas responsabilidades, parte de eso es nuestra culpa, que también estamos al mismo tiempo criando a estas nuevas generaciones, haciéndolos ver un tipo de mamá que ellos dicen, pues ese es el tipo de mujer que yo necesito. Entonces también creo que ahí tenemos que trabajar en esas directrices. Yo creo que gran trabajo se hace también a través de las artes, a través de la comunicación, a través de las películas, y yo sí creo que estamos haciendo buen trabajo allí, cambiando un poquito la ecuación. Y lo creo que también está pasando en los Estados Unidos, o sea, como dice Beatriz, estamos avanzando a paso hormiga, thank you very much, pero estamos avanzando hacia adelante, por lo menos no estamos regresando allá atrás donde I Love Lucy, ¿no? Y pues malísima para empacar dulces y malísima para todo lo demás, pero siempre tenía la comida lista, ¿me entiendes? O sea, entonces yo sí creo que por lo menos por allí estamos caminando en buena dirección. Cuando yo hablo con las mujeres, mis amigas, ¿no? Las que se graduaron como yo, que estamos en diferentes partes del mundo, siento que sí, en todas partes, las mexicanas y los mexicanos estamos haciendo también buen trabajo en salir, por lo menos en mi generación, Beatriz no me dejará mentir, y ser orgullosos de, soy mexicano. ¿De dónde vienes? Soy de México. O sea, no, eso no me lo van a quitar nadie. Y yo creo que ahí también inmediatamente estableces yo soy profesionista, quizá no me veo mexicana como tú crees que me veo mexicana, o me veo mucho más mexicana de lo que tú esperabas, pero yo soy mexicana, orgullosamente mexicana. Yo creo que allí deberíamos todos de hacer una raya. La parte donde decía Beatriz también, hay que encontrarnos en ese punto de economía que necesitamos y para empujar hacia adelante en ese sentido. Estaban comentando también en el chat, ¿no? Y lo que decía Beatriz, el problema es que también cuando tú llegas dices, soy el único latino que hay por aquí y ojalá que nadie me ayude, que nadie me venga a quitar la posición a mí, que no sea otra latina que venga aquí de pelo negro y tez blanca porque esa soy yo. No, yo siento que es exactamente al revés. Yo sí creo que deberíamos de traer a más gente, cada vez más gente, y hacer esa unidad que tenemos que hacer. Y luego tenemos el otro asunto, ¿no? El otro asunto es que, como decía Antonia, o somos latinos, o somos hispanos, o somos... ¿En qué parte nos encontramos? Yo creo que nos deberíamos de encontrar en nuestra latinidad y como dijo también Michael, en que somos todos de Norteamérica. O sea, yo sí creo que debemos abrir ese segmento, abrazarlo, dejar de discutirlo, ¿no? Y que fluya naturalmente, Y se lo podemos enseñar a nuestros jóvenes, se lo podemos enseñar a nuestros hijos. La tenacidad que tenemos de estudiar tiene que ser pasada generación a generación. Tenemos que cambiar esos hábitos y empezar como desde el principio.
yo tengo mi esperanza puesta, ahorita que me dijiste los padres DAPA, ¿no? Entonces, y toda esa generación de chavos que no entraban en el DACA, pero que todavía eran estudiantes y son de mayor edad, para ellos, más que para nadie, es suya la lucha hoy. O sea, los DACAs están en esa transición de que ya son visibles, ¿no? Y ya se sabe que ellos existen y que... Pero hay unas generaciones ahí en medio que llegaron y no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Legítimamente, ni tienen chance de DACA, pero tampoco ya son tan grandes como para que ya que importa, o que puedan hacer el examen de ciudadanía en inglés, no, en español quiero decir. Entonces, esas generaciones yo creo que tienen mucho más que hablar y mucho más que perder, están en medio, están en esa posición donde ni te ayudo, ni te cuento, ni existes, pero sigues trabajando, pero no te doy estímulo económico porque no existes. Wow, o sea, ellos de verdad, yo tengo mucha compasión por ese segmento, pero también mucha esperanza en que no se amedrenten, ¿me entiendes? Que no dejen de empujar. Yo de verdad considero eso. Gracias, Gaby. Y bueno, ya sería la última pregunta, Michael, antes de que pasemos a una ronda de preguntas por parte de nuestra audiencia, porque vamos a tiempo. Me gusta ser muy puntual. Y, por ejemplo, dirán, no, es mexicana, es latina, no es puntual, pero sí, sí somos puntuales. Michael, hace rato que hablábamos de pochos, hispanos, latinos, que hiciste quote unquote españoles, y un poco de lo que está pasando ahora, de esta revisión que se está haciendo histórica a raíz precisamente de estos movimientos, de las demostraciones, del incidente trágico y terrible que sucedió con George Floyd. ¿Tú estarías de acuerdo en hacer una revisión histórica? ¿Crees que eso suma para entender quiénes somos o no suma? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque pareciera lo que se llama el presentismo, ¿no? Juzgar la historia con los ojos de hoy, con los ojos del siglo XXI. ¿Tú crees que eso nos ayuda o nos perjudica? ¿Qué podríamos hacer? Wow. Es una pregunta muy riesgosa porque yo sé que me siento que cualquier cosa que diga voy a ofender a alguien, pero te doy mi opinión honesto. Yo estoy muy enfocado en el futuro. Yo creo que sí es cierto que hemos experimentado todos mucho dolor. Yo, aún nacido en Nuevo México, de la quinta generación estadounidense, mi abuelo me contó su experiencia de joven cuando tenía que comprar cosas detrás de la tienda por ser mexicano, aunque era americano. O sea, todos tienen sus experiencias y no quiero minimizar el dolor ni la experiencia. Sí. Pero mi perspectiva personal es que tenemos que enfocarnos en el futuro y enfocarnos en qué activos traemos nosotros a la mesa. Yo hablo también de una perspectiva y quiero regresar a un comentario que hizo Antonia, lo cual estoy súper de acuerdo, del hecho de no solo luchar por derechos políticos, sino derechos económicos, y no solo por derechos económicos, sino éxito económico. Porque creo que hasta que tengamos ese poder, siempre estaremos así como la nariz pressed up against the glass, ¿no? Viendo lo que está pasando, pero no participando en los beneficios en la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos muy fuertemente en el futuro. Mi mamá siempre me dijo, oye, mijo, porque éramos muy pobres. Mis padres se divorciaron cuando tenía yo 2 años. Mi mamá, un classic single mother of 3 children, tenía que trabajar mucho con 2, 3 como jobs, para pagar la renta. Y éramos en cierto momento muy pobres y siempre me decía, mi hijo, no hay que sentir vergonzoso de ser pobre.
la pobreza te enriquece en cierta manera. It's going to give you, te va a dar una experiencia, una perspectiva, una compasión y una motivación para mejorarte, que un día llegarás al momento en lo cual vas a dar gracias a Dios por haberte hecho pobre. Yo estoy muy de acuerdo con esa perspectiva, en el sentido de que yo creo que lo que no hemos enfocado suficientemente como comunidad, y otra vez voy a decirlo muy cuidadosamente, es enseñar a nuestros hijos la importancia de la educación, la importancia de enfocarnos en prepararnos para superarnos. O sea, es muy fácil sentarnos y criticar y quejarnos y todo. Y la verdad, mientras estoy hablando de eso, es cierto que si gente como Antonia no hubiera luchado legalmente por los derechos que ahora tengo, pues sería otra cosa. Entonces, no quiero negar la importancia de hacer esa lucha, de hacer lo que tenemos que hacer para mantener to create a level playing field, ¿no? Para nosotros, no sé cómo decirlo en español. Y un piso parejo. Sí, pero ya también es hora y es el momento de ponernos muy enfocados, de enfocarnos mucho en nuestra capacidad, en nuestro talento y y agarrar la oportunidad que tenemos. Somos bendecidos de vivir por todos los problemas que tenemos. Vivimos todavía en un país increíble en Estados Unidos. Tenemos acceso a un mercado increíble, a oportunidades increíbles. Beatriz, tú sabes, como emprendedora, con tus ideas y tu trabajo y tus ganas, mira qué has logrado. O sea, entonces sí es posible superarse todavía en este país, aún con el racismo, aún con las diferencias, aún con los problemas que tenemos y la historia que llevamos encima de nosotros como una gran, losa. Sí, pero yo creo que también, y tal vez para cambiar hacia el futuro, esta comunidad también tiene que enfocarse mucho en el futuro. ¿Y qué vamos a hacer para tomar nuestra posición, para luchar, para insistir? No que nos demos nada, nadie nos va a dar nada. Tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. Y la verdad es, tenemos las oportunidades, tenemos el talento, tenemos todo necesario para hacerlo. Y la libertad también. No quiero decir que no hay problemas, que no hay obstáculos. Pero I think that looking forward viendo al futuro, hacia el futuro es donde deberíamos enfocarnos. Muy bien, gracias, Mike. Bueno, pues ya estamos terminando. Nos quedan nada más 15 minutos. Les voy a leer unos comentarios. Aquí es a todos, felicidades a todos los miembros del panel. Ha sido realmente extraordinario. Y si les hice estas preguntas es porque ustedes me provocan este tipo de cuestionamientos y la verdad que ha sido fascinante platicar con ustedes. Comentan aquí que los latinos somos una mayoría minoritaria y que ojalá que Antonia se hubiera lanzado a representar a los latinos. También en línea a lo que han dicho, dice, se tiene que educar a los latinos porque muchos migrantes solo vienen a trabajar en búsqueda de dinero para enviar a México y no están pensando en la educación. Buscamos satisfacer lo inmediato, conseguir dinero, lo demás no le damos importancia, aunque sí la tiene. Los trabajadores migrantes son esenciales y muchos de ellos están sufriendo esta pandemia. Necesitamos abogar e impulsar un currículum en las escuelas elementales que se hable de las comunidades indígenas dándole el valor y dignificación a los mexicanos. También propone que se impulse la abogacía para que se cambie el lenguaje que es usado en los medios de comunicación. Y también comentan que no hay estudiantes que no quieren hablar español. En este punto de los indígenas me gustaría que regresaran a nuestro segundo conversatorio
que es muy interesante, en el cual hicimos uno de encuentros de españoles y mexicanos. Y yo considero que para entender el futuro también hay que entender nuestro pasado. Entonces ahí tenemos que ser muy objetivos para poder analizarlo. Y bueno, ya nada más para terminar, considero que esta es una buena pregunta. Dice, bueno, no solamente votar, sino también participar en el censo. Y esto es respecto ya para darle punto final a la serie que es de víctimas a protagonistas. Si me quisieran comentar cada uno de ustedes muy brevemente, es cómo se alcanza ese protagonismo, cómo dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas. ¿Algún consejo, algún elemento, algo que se les ocurra? ¿Quién quiere comenzar para no empezar con Antonia otra vez? Vamos, si quieres, Mike. Yo me aviento A ver, de Beatriz. una vez. Fíjate que justamente di una conferencia en la Casa Blanca, justo en la administración del presidente Obama, era de emprendedores, mujeres, y me tocó hablar sobre mi trayectoria de vida y una mujer latina levantó la mano al final y me preguntó que cómo había yo logrado levantar tantos millones de dólares para mi empresa siendo latina, siendo mujer, teniendo el acento que tenía y siendo tan chaparrita. Bueno, en inglés, me dijo, ¿no? Y nunca me esperé esa pregunta, pero ha sido una de las mejores preguntas que alguien me ha hecho, porque cuando piensas en cómo es que yo sí lo logré, pienso que es justamente teniendo una mentalidad completamente distinta a la que esta mujer tenía de mí, ¿no? De que, pues, como si eres mujer latina con el acento y tan chaparrita, vas a haber podido ser una de las mujeres en este país que más dinero ha levantado para una empresa. Y yo creo que es muy importante, otra vez volviendo a lo de la autoestima, yo tengo una mamá que es psicóloga y desde chiquita era, bueno, autoestima, como tú te sientes, te proyectas y puedes venir de situaciones muy difíciles, como decía Michael, pero eso te hace que tengas ese grit, que tengas esas ganas, que tengas esa hambre de salir adelante. Entonces yo creo que otra vez es importantísimo que para no ser víctima, para ser protagonista, para ser líderes, tenemos que darles en el agua en la que beben a nuestros hijos ese orgullo, no necesariamente solo de ser mexicanos, de ser ellos, o sea, no hay nadie en el mundo como tú, tu experiencia de vida, en dónde naciste, con pobreza o sin pobreza, con recursos o sin recursos, con mamá soltera o con una familia integral. Toda tu experiencia de vida te hace contribuir. Muchas de mis compañeras que también son emprendedoras dicen, bueno, es que yo soy la única mujer cuando llego a pedir dinero, yo soy la única. Yo digo, buenísimo, yo cuando llego a un lugar, a estos venture capital firms y veo que todos son iguales, o sea, en un mar de idénticos, hombres idénticos, me encanta, o sea, me da tanto poder personal porque digo, perfecto, nadie es como yo, aquí nadie es como yo. Todo lo que yo tengo que contribuir, ellos no lo tienen. Entonces, en lugar de sentirte menos por ser mexicano, por ser latino, por ser mujer, por ser pobre, eres más, o sea, sentirte que eres más y que tu aportación es muy extraordinaria y eso te cambia muy rápido de víctima a protagonista. 2 segundos que si quisiera para los papás o las personas que están diciendo que los chicos no quieren hablar español, yo sí les quiero decir que eso no tiene tanta importancia. O sea, creo que nos enfocamos mucho a que nuestros hijos hablen perfecto español, que no vayan a decirles que son pochos, que sí se sientan como... Pero yo en mi empresa anterior, en donde tenía la oportunidad de trabajar con más de 150 millennials nacidos en Estados Unidos, que la gente considera pochos, ellos tenían tanto orgullo de su latinidad, aprendí tanto de ellos, de su arraigo y de su orgullo, y no hablaban una palabra español. Yo los torturaba en la cocina, les decía, hola, buenos días, y me decían, hey, ¿no? Y yo, ¿cómo fue el fin de semana? Fine. Era como su abuelita que los torturaba para hablar español. Pero aprendí mucho de ellos, de ese orgullo, de esa latinidad, y de cómo ellos, independientemente de hablar español o no eran menos latinos. Entonces, no se preocupen, papás que están preguntando si sus hijos ahora ya no quieren hablar español, no. Su orgullo sigue ahí, su amor por su cultura, el amor por las tradiciones, el amor por lo que ustedes les enseñan está ahí, no importa en qué idioma lo expresen. Gracias, Beatriz. ¿Quién quiere comentar?
Y eso justo, Beatriz, es a lo que yo me refería, que esa es la magia, o sea, mientras logremos que ellos sepan que vienen de este lugar, saber dónde están las raíces de su mamá o de su papá o de los dos, es importantísimo, independientemente de qué idioma hablen, ellos ya inmediatamente en su mente se conectan. Y un viaje a México hace maravillas, y un poquito de televisión en español, wow, hace increíbles cosas. Y unos libritos de esta chica, de Patricia, que tienen los libros con todas las cositas mexicanas, wow, es otro universo que se abre para ellos. Eso me pasa a mí en mi casa. Voy a hacer un comercial. Mi hijo hace sus programas de cocina en YouTube y se llama Enzo the Baker. Y hace 3 días o 2 o 5 días me sale con que ahora es Enzo el panadero. Y créeme que no hablo español, pero eres Enzo el panadero. Entonces yo le digo, ¿qué vas a hacer, conchas mexicanas? No, voy a seguir haciendo chocolate, pero me llamo ahora Enzo el panadero. O sea, para mí eso fue una magia maravillosa. Regresando a lo que estabas preguntando, ¿cómo cambiamos de víctimas a protagonistas? Mi respuesta es participando, haciéndote contar, registrándote para votar, presentándote a las juntas de las escuelas. No te puedes quedar en la orilla, porque entonces te toca el final de lo que todos deciden. Y ese es el mensaje que yo quisiera que todo el mundo allá afuera entendiera. Participando. Eso es importante. Gracias, Gaby. Mike. Wow, pues la verdad es, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz y Gabriela. Yo no tengo, la verdad, mucho que agregar. Yo creo que este tema de autoestima es importantísimo, que tenemos que, más allá de ser orgullosos de quienes somos, tenemos que creer en nosotros, o sea, creer en sí. Y entender que yo soy padre de 2 niñas, 2 latinas adoptadas, preciosas, Faith y Olivia, 5 y 6 años. Y siempre pienso en cómo voy a criarlas, qué puedo hacer para que crezcan, para que no tengan miedo del futuro, miedo de sus limitaciones. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Beatriz. Empieza en cómo hablamos con nuestros niños, pero también tiene que ver con cómo hablamos a nosotros, a nosotros mismos, our self-talk. Sí. No sé si eso se traduce. Sí. Pero hay que cambiar el tema y confiar mucho en qué podemos hacer, porque la verdad es hay mucho que podemos hacer. Sí. Y yo soy muy optimista, aún en un país fracasado, y no voy a entrar en política, en una charla política, pero aún con los retos que enfrentamos hoy mismo, soy muy optimista y mucho más porque creo que el futuro es un futuro latino. Muchas gracias, Mike. Antonia, tienes la última intervención. Bueno, mira, en el 1956, cuando pasamos de Juárez al Paso, mi papá nos llevó, yo estaba bien chiquita, no entendíamos, pero mi papá nos llevó a un restaurante que decía, no dogs, no Mexicans. Esto fue en el 1956. Y papi nos dijo, son mexicanos, son mexicanas, no mejor, no peor. Igual, yo nunca he sido víctima de nada. Yo controlo mi destino. Y para que uno tenga éxito, tiene que aceptar quién es. Una vez estaba en una conferencia y una mujer blanca me dice, Antonia, how do you deal with the machismo in your culture? I said, the same way I deal with the sexism in ours. Es lo mismo. Sí. You have to love yourself. You have to love the skin you're in. And you have to value your worth. And I was brought up, como te digo, nadie controla mi destino. Yo controlo mi destino. Y como decían, también chaparrita. Pero
opaco mucho en esto, en este cuerpo que Dios me dio. Seguro que sí. Wow, la verdad es que muchísimas gracias a todos por participar en este último conversatorio. Les avisamos que tenemos un canal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí va a estar proyectándose este conversatorio. Y el año que entra vamos a sacar un libro con todas las experiencias que hemos tenido de todos y cada uno de los conversatorios, porque es la aportación angelina que hace al mundo. Y ustedes pues son parte de eso. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Y también, bueno, ya le había dado las gracias a la doctora Fabiola García Rubio, que es la encargada de cooperación académica, nuestra historiadora, junto con Irving Coronel, a todos los del consulado. Somos un gran equipo y la verdad es que es cierto, como dice Antonia, yo creo que hace unos 15, 20 años no era posible esto, pero con un diálogo franco, honesto y sobre todo viniendo desde la autoridad del gobierno y que haya esta apertura, estamos mostrando que sí podemos hacerlo. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Adiós.